Con cierta regularidad íbamos a Toluca a visitar a mis abuelos. Nuestras visitas fueron más frecuentes cuando murió mi abuelo. Para esa época, mi abuela se quedó sola y, debido a la ausencia de su esposo, cayó en una fuerte depresión. En una ocasión, una de sus vecinas le habló a mi mamá para decirle que mi abuela se encontraba en mal estado. Ella, de inmediato, se fue a Toluca para verla. Mi abuela, en cuanto la vio, se soltó a llorar diciéndole que se sentía muy sola y ya no quería vivir en esa casa en la que todo le recordaba a su familia. Entre sus 4 hijos tomaron la decisión de llevársela a sus casas para que no fuera la responsabilidad de uno solo. Cada uno la cuidaría un mes. Así, ella podría estar en distintos lugares con sus hijos. La primera vez llegó a nuestra casa en Guadalajara. Mi abuela hablaba muy poco, la mayor parte del tiempo estaba callada y ausente, como si estuviera viviendo en otra época de su vida. Por el apoyo y el cariño que le brindamos, poco a poco fue saliendo de esa tristeza. Como mi mamá la vio tan contenta, le dijo que se podía quedar más tiempo en la casa, no solo el mes que habían acordado. Mi abuela, contenta, aceptó. Después de 3 meses, se fue a pasar los días con el tío Juan. Se fue a Pachuca. Ya no volvimos a tener noticias de que mi abuela se pusiera mal. Lo malo fue que en la siguiente vez que llegó a la casa, ella venía enferma. Uno de mis tíos la llevó al médico porque se puso mal. Según el médico que la atendió, ella tenía diabetes. Debíamos tener un extremo cuidado en su alimentación y en sus medicamentos. Pero cuando vi a mi abuela, parecía otra persona. Ni siquiera levantaba la mirada a la hora de hablar, no le podía entender con claridad, arrastraba la lengua y, por si fuera poco, estaba muy cansada. La mayor parte del tiempo estaba dormida. Ya no fue con su grupo de amigas de la iglesia y dejó de asistir a los eventos religiosos que tanto le gustaban. No exageraba, mi abuela parecía otra persona. Cuando se sentaba en el mueble de la sala para ver la televisión, se quedaba dormida. Ni siquiera la veía. Pero eso no era todo. Desde esa segunda ocasión que llegó a la casa, sentí una extraña sensación cada que me acercaba a ella. Era como si le tuviera temor, ya no sentí la calidez de su cercanía ni tampoco la confianza. Es difícil para mí poder explicarlo. Ella tenía su propia habitación, que estaba a un lado de la mía. En la noche me daba cuenta si se levantaba, sobre todo porque traía un problema en su pierna derecha, le costaba trabajo moverla. Cuando caminaba, escuchaba con claridad cuando la arrastraba. La primera noche que estuvo de regreso en casa, yo me encontraba haciendo mi tarea. Ya era más de la 1 de la mañana y no me di cuenta cuando mi abuela se levantó porque traía audífonos. Tuve un poco de hambre y fui a la cocina. Solo me llevé la luz de mi celular. Tremenda sorpresa me llevé cuando vi a mi abuela parada a un lado de la estufa. No se movía, tenía la mirada perdida. Al momento que la vi, grité, pero mi abuela no reaccionó. Se quedó parada sin decir nada, parecía que ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Después que se me pasó el susto, me acerqué a ella para apoyarla. Le pregunté si necesitaba algo. Ella ni me escuchó, se quedó con la mirada fija en la pared. La tomé de la mano para llevarla a acostarse a su habitación. Ella se dejó guiar sin negarse. Al entrar a su habitación, sentí como si alguien más estuviese dentro. Era una sensación rara. Acosté a mi abuela en su cama, la tapé con su cobija y me quedé un rato sentada sobre su cama. Mi abuela seguía con los ojos abiertos, no se daba cuenta de mi presencia ni mucho menos de lo que sucedía. No puedo negar que verla acostada con los ojos fijos en el techo me asustó un poco. Preferí salir del cuarto y, antes de salir, escuché un sonido muy bajo. Fue una especie de susurro, pero no pude distinguirlo con claridad. Solo para salir de dudas me regresé y me asomé en la ventana por si había alguna persona afuera en la calle, pero no vi a nadie. La calle estaba completamente vacía,
solo vi a un perro que estaba echado enfrente de la casa. El murmullo lo seguía escuchando. No lograba entender de dónde venía. Mientras busqué por varias partes de la habitación, lo empecé a escuchar con más fuerza. Era mi propia abuela la que murmuraba palabras que no alcanzaba a distinguir. Fue bastante perturbador verla hablando con los ojos muy abiertos. Empecé a moverla para que lograra salir del trance en el que se encontraba. Le hablaba, pero ella seguía actuando igual, sin percatarse de mi presencia. Me dio miedo seguir escuchándola y me salí del cuarto. Cuando estaba en mi habitación me sentí más segura. Seguía nerviosa, caminaba de un lugar a otro intentando entender lo que le sucedía a mi abuela. Oí que daban unos golpes en la pared. Fueron 3 golpes secos y enseguida fueron más intensos. De nuevo regresé al cuarto de la abuela. Con cuidado fui abriendo la puerta, pero mi abuela ya estaba dormida. Se había acomodado de lado y ya no tenía los ojos abiertos. Parecía todo normal. A la mañana siguiente, escuché que mi abuela abría la puerta de la habitación. Salí para hablar con ella y ver cómo se encontraba, pero ni siquiera me volteó a ver. Fue a sentarse en la silla del comedor y se quedó con su mirada perdida. Mi madre entró a la cocina, se puso a preparar el desayuno. Me acerqué para decirle en voz baja lo que sucedía con mi abuela. Ella dejó de cocinar y me puso mucha atención, diciéndome que durante el día también tenía comportamientos extraños. Lo mejor era llevarla al médico. Esa misma tarde, mi madre llevó a mi abuela al médico. Le hizo la revisión correspondiente, diciendo que sus niveles de azúcar estaban altos. Cuando mi madre le contó la conducta tan extraña que tenía, él lo señaló a los niveles de azúcar en su sangre. Le dio otro tratamiento. La medicina hizo su función, mi abuela empezó a salir del estado ausente que tenía. No hablaba mucho, pero al menos su conducta era más normal. Por la tarde que llegué de la escuela, me senté a su lado a platicar un poco con ella. Me empezó a decir que Isabel era una mujer muy extraña, no se sintió cómoda en su casa. Isabel era la esposa de mi tío Juan. Mientras me contaba que ya no quería regresar a la casa de su hijo Juan porque Isabel tenía una conducta que no le gustaba, ella se dedicaba a hacer rituales y trabajos en su casa. Cuando le pregunté qué tipo de trabajos hacía, ella ya no me pudo responder. Parecía que la memoria se le había borrado porque se agarraba la cabeza intentando recordar sin conseguirlo. Le dije que era normal que se le olvidaran algunas cosas. Con el apoyo de la familia y el nuevo tratamiento, mi abuela empezó a estabilizarse. Ya no se le veía tan ausente, pero ya no tuvo ánimos para ir a la iglesia. Solo por las noches seguía levantándose como si fuese sonámbula. También a mi mamá le tocó verla. Alcancé a escuchar un grito de ella cuando se la encontró en el patio de la casa, parada viendo hacia el cielo. Al igual que yo, mi mamá la llevó a acostarse a su cama. La escuché cuando cerró la puerta de la habitación. Mi abuela no volvió a ser la misma en casa. Nos quedamos tranquilos porque tenía el tratamiento adecuado. Cuando llegó el momento de irse de nuevo a la casa del tío Juan, ella no quería hacerlo. Decía que a Isabel no le agradaba que fuera porque se lo hacía evidente. Además, por las noches entraba a su habitación y la veía haciendo cosas extrañas. Mi mamá le dijo que por esta ocasión se iría con su hijo. Si las cosas seguían igual, haría algo al respecto. También tenía que entender que cualquier persona que llegaba a una casa cambiaba la dinámica familiar. Era cosa de que las dos se adaptaran. Con el paso del tiempo, todo estaría bien. Mi abuela asintió, aceptando lo que mi mamá le dijo. A los pocos días, se fue a la casa de mi tío Juan. Todo transcurrió en la más completa normalidad. O al menos eso creímos, porque ya no tuvimos noticias de mi abuela hasta que una noche sonó el teléfono de la casa. Yo era la única que estaba despierta. Al contestar, era la voz de mi abuela que me pedía ayuda,
pero no le pude entender del todo porque hubo una interferencia que ya no me permitió escuchar. Luego, la llamada se cortó. Marqué al teléfono, pero nadie me contestó. Estaba inquieta, no sabía si despertar a mi mamá para avisarle de lo ocurrido. Pero tenía la duda de que todo fuera una falsa alarma y la abuela solo estuviera despierta como lo hacía en la casa. De nuevo sonó el teléfono, y en cuanto respondí, le pedí a mi abuela que me platicara qué era lo que le sucedía. No era la voz de ella, sino la de mi tío Juan, diciéndome que la abuela se había puesto grave y tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. En ese momento, la estaban canalizando para internarla en la sala de urgencias. Le dije que mi abuela me había llamado por teléfono minutos antes de que él me llamara, pero me dijo que eso no podía ser porque mi abuela no pudo haber llamado en el estado en el que se encontraba y que yo me había confundido. Quise decirle que no era una confusión, realmente mi abuela me había hablado y era del número de su casa, lo supe porque lo tenía registrado en mi celular precisamente para cualquier emergencia que se presentara con ella. Ya no quise discutir lo de la llamada. Le pregunté a mi tío dónde estaba internada. Me dijo que, por la complejidad de su cuadro de enfermedad, la habían trasladado al centro médico de la Ciudad de México. Ellos ya iban en camino. En la ambulancia les habían permitido a él y su esposa irse con ella. No hubo necesidad de despertar a mi mamá, ella ya estaba despierta. Al escuchar sonar el teléfono, de inmediato se cambió y me dijo que le consiguiera un boleto de autobús para irse al hospital. No quise dejarla ir sola porque tenía un mal presentimiento. Entre las dos hicimos las maletas y nos fuimos a la central de autobuses. Mientras íbamos en el camión, no podía dejar de pensar en la llamada de mi abuela, pero no pude seguir pensando en ello porque mi mamá recibió otra llamada. Me dijo que no conocía el número, pero contestó pensando que se trataba de su hermano Juan. No podía creer cuando escuché a mi mamá preguntando a mi abuela qué era lo que pasaba. Desde el asiento en el que me encontraba, alcancé a oír la voz de mi abuela que le decía ayúdame. Enseguida se cortó la comunicación. Imaginen cómo nos pusimos las dos. Queríamos, de ser posible, volar para llegar inmediatamente al hospital. A mediodía llegamos al centro médico. En el vestíbulo estaba mi tío Juan. Mi madre de inmediato le preguntó por el estado de mi abuela. Él, con dolor en su rostro, dijo que su condición era complicada, estaba muy grave. La reacción de mi mamá fue hacerle muchas preguntas y creo que tenía razón diciéndole que ella estaba muy bien y controlada de su enfermedad. Se preguntaba qué había pasado para que llegara a ponerse así. Mi tío se quedó callado. Yo tenía una gran duda respecto a la forma en que mi abuela se comunicó conmigo. Le pedí a mi mamá subir a verla después que bajara Isabel. En cuanto llegué a la habitación, había varias personas del hospital atendiéndola a entrar, pero la enfermera no me lo permitió. Me dijo que ya no la podía ver en ese momento. Mi abuela entró en paro cardíaco. Dieron la hora de su muerte a las 3:55 de la tarde. No podía creer lo que estaba viviendo. Como de un momento a otro se había desestabilizado a tal manera de fallecer antes de avisar a mi familia. Me quedé sentada en el sillón de la sala de espera para intentar ordenar mis pensamientos. Luego, escuché la voz de mi abuela que me hablaba. La oía, pero no lograba verla. Hasta que vi su reflejo en el cristal de la ventana del hospital. Era ella. Volteé hacia atrás para ver si estaba ahí, pero no había nadie. Era su espíritu que me seguía pidiendo ayuda, pero no lograba entender por qué lo hacía si ella ya se encontraba en otro plano. Fue tan solo un instante en el que la vi. Después desapareció. Intenté seguir hablando con ella, murmurando en voz baja a mi abuela diciéndole que me dijera qué le había sucedido, que necesitaba. Era importante que me lo dijera porque no sabía cómo ayudarla. No obtuve ninguna respuesta. Enseguida bajé al primer piso para darle a mi familia la fatal noticia. En el vestíbulo ya había más familiares, entre primos, tíos y más parientes.
En cuanto les dije que mi abuela había fallecido, todos se consternaron con la noticia y era que nos caía como un balde de agua fría. No les quise decir que pude ver y escuchar a mi abuela después de fallecer porque yo tampoco lo entendía ni sabía qué pensar al respecto. Vi a 2 de mis tías que se apartaron. Mi tío Juan empezó a realizar todos los trámites para la entrega del cuerpo de mi abuela, mientras que Isabel se marchó. No tuve idea de a dónde iba, pero se veía tranquila. Lo entendí muy bien porque ella no era familiar directo de mi abuela, era la nuera y hasta lo poco que sabía, ellas 2 no tenían la mejor relación. Al escuchar hablar a una de mis tías, ella decía que Isabel la había matado porque cuando su madre estuvo con ellas, se encontraba muy bien controlada y sin ningún problema con su diabetes. Ella decía que era muy raro que solo cuando iba a la casa de Juan se ponía mal. Yo intervine para decirles que también mi mamá la llevó con un médico especialista en diabetes y había conseguido estabilizarla muy bien. Cuando se marchó de la casa fue cuando se empezó a poner mal. Mi tía dijo que esa mujer es una bruja que seguramente le dio uno de sus brebajes para que ella ya no fuera un estorbo en su relación. Me parecía un tanto exagerado que sin ninguna prueba mi tía afirmara eso. Tenía una gran duda. ¿Por qué mi abuela pedía ayuda? Empezaba a pensar que era verdad lo que decía. Es por demás decir que fue difícil y duro ver el cadáver de mi abuela dentro de un ataúd y más por las condiciones en las que murió. Esa noche la velamos en una funeraria cerca del centro. Era un lugar amplio con una habitación para que descansaran los familiares. Ya en la madrugada me dio mucho sueño. Mi mamá no quiso irse a dormir. Le insistí, pero se negó. Una de mis primas me escuchó y quiso irse a la habitación conmigo. En cuanto puse la cabeza en la almohada, me quedé dormida. Lo mismo sucedió con mi prima. Durante el sueño profundo, escuché la voz de mi abuela que me hablaba. Me desperté de inmediato. Creí que todo se trataba de un sueño, pero nuevamente escuché que susurraban. Volteé con mi prima. Ella seguía dormida. Me levanté y salí de la habitación. La sala de la funeraria estaba con muy poca luz. La mayor parte de los presentes estaban dormidos. Fue entonces cuando de nuevo oí que me hablaba. Mi abuela. Ya no tenía dudas, realmente era ella. No sabía cuál era el motivo por el que no podía irse de este mundo y descansar en paz. Al ver el ataúd, tuve la intención de acercarme a él, pero no pude hacerlo. Estaba el cuerpo de mi abuela. Tenía miedo de verla moverse o abrir los ojos. Aún así, me acerqué para verla, pero antes de hacerlo, un grito me sacó de mis pensamientos. Era mi prima que gritaba muy asustada. Fue tanta su impresión que no dejaba de gritar ni de temblar. Todo su cuerpo se estremecía por el miedo. Me acerqué a ella para preguntarle a quién había visto. Empezó a decir que era la abuela le había hablado. Ya no había dudas, realmente era mi abuela, su espíritu no podía descansar. Fui con mi madre para decirle que yo también la veía. Era necesario hacer algo por su alma porque era definitivo que no podía descansar en paz. Pero mi madre estaba devastada por el dolor. No era el momento ni el lugar para hacerlo. A las 8 de la mañana había que desocupar la sala de la funeraria. La misa de cuerpo presente se hizo a las 9 para después llevarla al cementerio a sepultar. Toda la familia estaba dolida por el fallecimiento inesperado de mi abuela. Después de la misa, nos fuimos al cementerio. Cuando llegamos, 2 sepultureros empezaron a realizar la labor de abrir la tumba. Era una propiedad que mis abuelos compraron ahí, se encontraba el cuerpo de mi abuelo y ahora le correspondía a ella descansar en ese lugar. Al momento en que los trabajadores quitaron la lápida, se sorprendieron con lo que encontraron al interior de la tumba, una muñeca de barro elaborada de forma grotesca al lado de mi abuela. Tenía incrustados varios clavos en distintas partes del cuerpo. En la pierna derecha tenía el más grande y en el corazón el otro.
Además, el muñeco de barro estaba enredado con alambre de púas. 2 de mis tías se pusieron mal porque de inmediato se fueron con reclamaciones a mi tío Juan, diciendo que Isabel había sido la causante de la muerte de su madre. Querían saber dónde estaba Isabel porque no se había aparecido ni en la funeraria ni en el cementerio. Mi tío no sabía qué decir, ya no pudo con los reclamos, se marchó del cementerio. Mi tía agarró el muñeco y lo metió en una bolsa de plástico, ella se encargó de llevarlo con alguien que supiera del tema. Realmente no supe qué fue lo que hizo mi tía porque ya no nos quedamos por más tiempo en la Ciudad de México. Me regresé con mi madre al día siguiente, ya no vi a mi abuela ni volví a escuchar, esa era la brujería que no dejaba descansar a mi abuela. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.